vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ya, esta sesión, una más, y terminamos el estudio de este fascinante libro. Les pido de antemano nos ayuden a orar para saber qué sigue y que Dios nos muestre qué más. Les digo, está la Biblia entera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con qué más continuamos. Pero bueno, la semana pasada pudimos ver las grandes bendiciones que recibiremos en un futuro cuando los cielos nuevos y la nueva tierra alberguen a la nueva Jerusalén. Este tiempo en el que la luz del mismo sol se verá opacada por el resplandor de la gloria de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esa magnífica descripción? ¿Recuerdan todas esas bendiciones? Por si la salvación fuera poco, aún ahí vamos a tener enormes bendiciones. Recuerdan que está ahí el árbol de la vida, recuerdan la ciudad santa, recuerdan la función de las hojas del árbol de la vida y todo eso, que lo que nos está presentando son continuas bendiciones de parte de Dios para con nosotros, para con todo su pueblo. Y bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a ser algo interesante y va a ser bien importante, hermanos, que pongamos atención. ¿Por qué? Porque vamos a estar rebotando en la línea del tiempo. Vamos a estar viendo algunas cosas dentro del contexto de lo que es la Nueva Jerusalén, la eternidad. Recuerdan, para este momento, digamos que la línea del tiempo ya se acabó, porque ya es la eternidad, lo que diríamos la eternidad futura. Pero también algunas cosas que vamos a ver se van a regresar al tiempo de la tribulación. Y ahí hay algo bien interesante, porque cuando no sabemos distinguir esto, se suelen cometer ciertos errores en la interpretación del texto. Entonces, hoy vamos a estudiar del capítulo 22 de Apocalipsis. Según yo pensé, sí, nos terminamos el capítulo hoy, pero conociéndome, no se pudo. Vamos a estudiar el capítulo 22, versículos 6 al 15. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias y después de orar, después de leer, oramos. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 15. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, tan misericordioso, que nos das acceso a ella, Señor. Y como lo hemos visto a lo largo de todo este libro, no solamente nos muestras tu plan para el universo, sino que aún nos muestras cómo termina, Señor. Gracias, Padre, por esto. Señor, te ruego por este siervo inútil, Señor, que lo único bueno que tiene para decir es cuando habla tu palabra, Señor. Y también te ruego por nuestras mentes y corazones que estén abiertas, prestas y atentas únicamente a tu palabra.
gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, les pido chequen sus celulares, estén en silencio. Y bueno, ya leímos nuestro pasaje, Apocalipsis 22, versículos 6 al 15, y vamos a empezar, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y me dijo, ¿quién le dijo a quién? ¿Recuerdan? ¿Con quién está hablando Juan? ¿Recuerdan? Con un ángel, uno de los ángeles que fueron portadores de las copas llenas de la ira de Dios. Ese es con quien está hablando, la persona con quien está hablando. Uh-huh. ¿Y qué le dice? Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, todo lo que Juan ha escrito, no solamente lo del capítulo 21, sino todo lo que hemos leído del libro de Apocalipsis es fiel y verdadera, es decir, digno de confianza. Y ahora el escritor refuerza la autenticidad y autoridad de lo que él mismo está viendo con las palabras del ángel. Es decir, ¿quieres una certificación de lo que Juan está diciendo? La está dando un ángel. Por eso lo está escribiendo este Juan. Uh-huh. Entonces, Juan certifica esto, el ángel certifica esto, lo que está oyendo y lo que está escribiendo tiene autenticidad y autoridad. Y como les dije, no solamente en este capítulo. Ahora, suena muy bonito, Gerardo, pero ¿cómo sabemos que este libro es una auténtica profecía? Porque, ojo, también hay quienes dicen que esto ya se cumplió y hay quienes dicen que esto no se va a cumplir. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces asegurar que esto es una profecía verdadera? No podemos recurrir a otra fuente que no sea la misma escritura. Incluso eso se aplica en cualquier área. Si tú eres biólogo, no vas a buscar autentificar lo que está diciendo por medio de la electricidad. Tal vez puede ser una herramienta. Si eres nutriólogo, no vas a verificar que lo que tú sabes es auténtico por medio del menú del Burger King. Uh-huh. Incluso, no sé, de la física, de la mecánica. No puedes. ¿Por qué? Porque no es la misma, no es la misma ciencia. Entonces, la Biblia se certifica a sí misma. La Biblia se responde a sí misma y la Biblia tiene la única sabiduría que debemos de seguir. ¿Cómo podemos entonces cómo podemos saber que es una auténtica profecía? 3 puntos. Anótenlo si quieren. Número 1, el origen del libro. Número 2, el autor. Y número 3, el cumplimiento de lo escrito. Les pido por favor, en el punto número 1, me acompañen allí a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Punto número 1, el origen del libro es divino. El origen del libro es divino. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 1 y 2? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El origen del libro, ¿de dónde viene? No viene de la mente de Juan. De entrada dice revelación de Jesucristo, es decir, Apocalipsis de Jesucristo. ¿Por qué eso quiere decir Apocalipsis? Revelación, no fin del mundo, no destrucción. Uh-huh. Quiere decir revelación de Jesucristo que Dios le dio y lo envía por medio de su ángel. Por donde lo veas, esto es de origen divino. Número 2, ¿cómo podemos entonces saber que este es un libro, es una auténtica profecía? Número 2, el autor humano es confirmado por Dios como profeta cuyo mensaje es verdadero. Allí mismo en Apocalipsis 1, pero en los versículos 9 al 11, acompáñenme en sus Biblias, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Allí está la comisión directa de Dios. Recordemos que el libro de Apocalipsis, no solamente los capítulos 2 y 3 están dirigidos a estas 7 iglesias. Todo el libro está dirigido a las 7 iglesias y por consecuencia lógica a la iglesia bíblica, el buen pastor. Este libro está dirigido a esta iglesia y a todas las iglesias cristianas. Y número 3, ¿cómo podemos saber que este libro es una auténtica profecía? Número 3, el cumplimiento de todo lo escrito. Vámonos hasta el otro lado del libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 22, y leamos los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Observen cómo Juan testifica. Cuando testificas algo que va a pasar o algo que ya pasó. Algo que ya pasó, algo que te consta. Por lo tanto, Juan está allí diciendo que todo lo escrito es cierto, o como dice Evis Carballosa, ciertísimo. No hay manera de exagerar en cuanto a esto, ¿de acuerdo? Ahora, en este versículo, el versículo 6, el Señor se presenta de la siguiente manera. Veamos otra vez Apocalipsis 22, 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Aquí hay algo muy interesante al estudiar este texto. Muchas veces ha sido utilizado porque, ya ves, tienes que recibir un espíritu para poder profetizar. No, eso no es lo que dice el texto. Como lo hemos visto en varias ocasiones, la traducción o la transliteración del griego original al español u otros idiomas nos escriben literalmente algo que por alguna razón no corresponde completamente a lo que dice el lenguaje original. En inglés, este versículo habla de que es el Dios de los hombres santos, literalmente en inglés. En español vemos que dice el Dios de los espíritus de los profetas, pero una traducción más literal que nos ayuda a entender qué está diciendo esta parte es la que tiene la Nueva Versión Internacional, el Dios que inspira a los profetas. A eso es lo que se está refiriendo en el lenguaje original. Dios se está presentando como Dios, obviamente en su persona del Espíritu Santo, que es el que sopla o inspira a los profetas a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, como vimos literalmente, el Dios el Dios que inspira a los profetas. Continúa el texto. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta parte nos muestra que Dios ha usado a lo largo de la historia a seres angelicales para entregar algún mensaje. ¿Recuerdan quién fue aquel que se puso a negociar con una teofanía con el Señor mismo después de que fue acompañado con 2 ángeles para decirle: bueno, si hay 50 buenos allí en Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Bueno, menos, bueno, menos, bueno, menos. Abraham ahí negociando con el Señor de una manera muy curiosa, pero sabemos de antemano que ese intento de negociación se lleva a cabo con Dios en persona. Pero el Señor iba acompañado de 2 ángeles, los cuales fueron a casa de Lot y le entregaron el mensaje también a Lot. Eso entre muchas otras ocasiones en las que vemos a lo largo de las Escrituras que Dios utiliza ángeles para entregar sus mensajes. Claro,
no es la única. Eso es importante de señalar. Por otro lado, hay una corriente de interpretación de Apocalipsis que se llama la preterista, quiere decir que todo ya pasó. La corriente preterista usa este texto para afirmar que los eventos de Apocalipsis ya ocurrieron, porque dice, fíjense cómo dice el texto, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, como deben suceder pronto, pues ya pasaron. Eso es lo que piensan los preteristas. Sin embargo, no hay una verdadera razón para decir esto. Cuando nosotros vemos en el texto del versículo 2 las palabras deben suceder pronto, la palabra pronto del griego entachei nos da la idea de inminencia y velocidad, no de corto tiempo. Aquí no está involucrada la palabra griega cronos, que es el tiempo como lo conocemos. En Tachei nos dice que cuando vaya a ocurrir esto, la idea es que va a iniciar en cualquier momento y van a pasar los eventos uno tras otro de manera rápida. El Señor Jesucristo, ¿de qué viene? Viene. Entonces dice pronto. Estas cosas van a ocurrir pronto. Quiere decir, ¿de qué viene? Viene. ¿Cuándo? No sabemos. Y cuando venga, entonces todo lo que hemos visto de Apocalipsis va a ocurrir rápido, en 7 años toda la tribulación y todo lo que se va a desencadenar posteriormente hasta la llegada del reino milenial. Ya el reino milenial pues va a durar 1000 años, ¿no? Y de ahí sigue la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender tanto del asunto del Dios de los espíritus de los profetas como en el asunto de que las cosas deben ocurrir pronto. Ahora, cuando aquel ángel termina de hablar, se escucha una segunda voz. Y tenemos que distinguir esto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí lo que cuesta un poquito de trabajo es distinguir hasta dónde habla esta segunda voz. La segunda voz habla hasta donde dice, he aquí, vengo pronto. Y si lo ven ustedes en español está entre signos de admiración. La indicación en el lenguaje original es como, hey, pongan atención, no se duerman, atentos, de que vengo, vengo. ¿Quién creen que es el que está hablando? Sin duda es el Señor Jesucristo. Es el que dice, vengo pronto. La palabra pronto nuevamente no se refiere a tiempo corto, sino inminente. Esto que pronuncia el Señor Jesús es referente a su segunda venida. Esto significa que veremos algunos eventos que se refieren a la gran tribulación y a la segunda venida del Señor, como les decía en el principio. Vamos a estar rebotando de ida y venida en la línea del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el día, su segunda venida va a ser ejecutada con prontitud. Ahora, Juan nos dice que lo que sigue después de he aquí vengo pronto son palabras de Juan. Juan nos dice que este libro, el libro de Apocalipsis, es un libro profético. Leamos versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir? Simple, sencillo. El libro es un libro profético. Y en el primer versículo les mostré los tres puntos para autentificar esto como un libro profético. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de este libro será muy feliz. Pero hermanos, ¿qué significa guardar? ¿Qué significa guardar las palabras de este libro? Vas a ser muy feliz, inmensamente bendecido por obedecer lo que dice este libro. Pero, ¿qué significa eso? Levanten por favor la mano todos los que aman a Dios.
Todos los que aman a Dios. Muy bien, bajen. Quiero que por favor me acompañen entonces en sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Si se acuerdan quiénes levantaron la mano, ¿verdad? Si te acordaste si levantaste la mano o no. ¿De acuerdo? Obvio. Si eres cristiano, amas a Dios. Juan 14, 21. Muchos de ustedes lo conocen. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observen el texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardar un mandamiento significa obedecerlo. Toda la palabra de Dios, ese libro que tienes en tus manos por gracia de Dios, está lleno de mandamientos y ordenanzas. Amar a Dios es obedecerlo. ¿Lo obedeces? Evalúa la autenticidad de tu amor por Dios en base a tu obediencia a su palabra. Si brincas algunos, si unos sí, otros no, no te mientas a ti mismo. El amor a nuestro Señor es proporcional a nuestra obediencia a su palabra. Esa es una realidad bien dura. Ojo, no estoy diciendo que realmente no sientas un amor por el Señor, pero ese amor puede ser simplemente un sentimiento y ya, y los sentimientos pasan. El día que Dios no te conceda algo y te dé algo mejor que a ti no te parece, entonces lo dejas de amar. Haces berrinche, te vas de la iglesia, dejas de orar, dejas de leer la Biblia. Cuando amas al Señor verdaderamente, sin importar las circunstancias, lo obedeces. ¿Por qué? Porque lo amas. Porque el amor te lleva a serle fiel en toda circunstancia. Ahora, volvamos otra vez al versículo 7 del capítulo 22. He aquí, vengo pronto, dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de de la profecía de este libro. ¿Cuáles palabras? Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de cosas que oyó y vio. ¿Recuerdan cuando vimos que Juan, allá al principio del libro, precisamente en los primeros versículos, unos que ya leímos ahí en el capítulo 1, versículos 9 al 11, que dice, ¿dónde está? Está en Patmos, está preso por hablar del Evangelio, lo mandaron al destierro ya viejito, probablemente esperando a que muriera. Y ahí entonces es que recibe esta revelación por parte de un ángel y él está viendo y oyendo, no está soñando. Lo está viendo, lo está oyendo, por supuesto, en el plano espiritual. Y fíjense en esto. Dice a la mitad del versículo 8, y después que hube oído y visto, ¿cuántas cosas ha visto Juan? ¿Y cuántas veces ha escuchado voces angelicales y la voz de Dios? La voz del Padre, la voz del Hijo, todo lo que él ha visto, y fíjense lo que hace, se convierte en un idólatra. Observen lo que dice el texto. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan está tan estupefacto que se arrodilla para adorar al ángel, convirtiéndose en un idólatra por segunda vez. Vamos a Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, otra vez, delante de un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas.
Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si se fijan, básicamente es la misma escena. Pero es que Juan está tan abrumado que ocurre esto. No debemos perder de vista que el apóstol está, como les digo, estupefacto por lo que ha visto y oído. Sí, sabe que al único que debe de adorar es a Dios. Pero yo me pregunto, hermanos, si tú estuvieras en esa condición, ¿qué harías? Probablemente lo mismo. O sea, Juan está tan impresionado que comete el pecado de adorar a otro que no es Dios. Pero vemos lo que ocurre también. El ángel, al igual como lo vimos en el pasaje que leímos anteriormente, corrige a Juan. Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel corrige a Juan y le dice firmemente, le ordena que no haga eso. ¿Por qué? Observen la humildad del ángel nuevamente. Yo soy consiervo tuyo. Siervo viene del griego duolos, que significa esclavo. Consiervo es del griego sunduolos, es decir, esclavos del mismo amo. Observan cómo el ángel, al igual que en el pasaje anterior, es muy humilde. Observen, los ángeles son superiores en poder a nosotros, pero no en gloria, porque nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Tú, ahí donde estás sentado, eres portador de la imagen de Dios y eso es lo que da tu verdadero valor. No te sientas menos jamás y que nadie te diga ni por un segundo que no vales nada y tú no lo pienses. Por el simple hecho de ser un humano, ya tienes valor porque como humano portas la imagen de Dios. Y en segundo lugar, como cristiano, fuiste comprado a precio de la sangre del Hijo de Dios. Nunca pase por tu mente el hecho de que digas, no valgo nada. Sí, como siervos, ahí sí. Pero oigan eso. Y el ángel dice, soy esclavo de Dios igual que tú. No le dice, soy un esclavo especial. ¿Saben? En el contexto romano había esclavos de todas las clases económicas. ¿Cómo? ¿Había esclavos ricos? Sí, sí. Había esclavos doctores, había esclavos maestros, había esclavos doctos en las leyes. Tan era conveniente para muchos ser esclavos que, según las leyes romanas, podían comprar su libertad. Pero perdían todo lo ganado como esclavo y vuelve a empezar desde cero. Entonces, ¿qué le convenía al esclavo? Su esclavitud. Claro, había esclavos que se encargaban de limpiar las miserias. Había esclavos que eran terriblemente maltratados, pero también había esclavos del otro lado. Y el ángel no habla de eso, el ángel dice, soy igual que tú. Somos esclavos del mismo amo, de tus hermanos los profetas, aquellos que escribieron en el pasado. Nuevamente, el ángel se pone al mismo nivel que los profetas antiguo testamentarios y neotestamentarios. Y de los que guardan las palabras de este libro, allí estás tú. El ángel dice, soy igual que los que están en esta congregación. Porque dice, los que guardan las palabras de este libro. Esto significa cristianos, fieles y verdaderos que obedecen lo que dice la palabra de Dios. Ahí estás tú, ahí estoy yo. ¿Te das cuenta de la humildad del ángel? No puedo creer que un ángel con el poder que tiene diga, soy tu coigual, Gerardo. Aún en tu miseria, soy tu coigual. Porque tenemos el mismo dueño. Gerardo, ¿eres esclavo de Jesucristo? Sí. Y el ángel dice, yo también.
Y es lo que le dice a Juan. Y la orden, fíjense en la orden, adora a Dios. No hay peros, no hay cláusulas, no hay desviaciones, no hay opciones, no hay más. Hay un solo ser que es digno de ser adorado, el único al que debemos adorar. Cuando las personas adoran a otra figura o persona o le rinden respeto, como dicen, como a María, están ofendiendo grandemente a Dios. No se trata de como muchas veces, no, es que estoy rindiendo respeto es adorar también. Estoy reconociendo que es buena, le estás adorando también. Sea María, sea Juan, sea Pedro, sea José, el que quieras. Eso es idolatría. Solo el Dios Trino es digno de ser adorado. Solo el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo Él es digno de ser adorado. Vamos por favor a confirmar esto con lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 8, no, perdón, Mateo 4, versículos 8 al 10. ¿Ya lo tiene? Mateo 4, 8 al 10. Y fíjense en qué contexto estamos hablando de la tentación del Señor. 40 días en el desierto, sin comer, sin beber, sometido a tentaciones. Y esta es la tercera que le pone Satanás. Dice así Mateo 4, versículos 8 al 10. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, perdón, 8, perdón, me equivoqué. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No sé en qué estaba pensando Satanás. Por alguna razón Dios permitió que se le olvidara que estaba tratando con Dios. Y todavía le dice, te doy los reinos. ¿De quién son? De Dios. ¿Lo quieren reconocer o no? Son de Dios. ¿Te lo doy? Si me adoras. Ay, qué fácil, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Vean, y a Él solo servirás. A cualquier otra figura, pintura, imagen, lo que quieran, que le rindan cualquier cosa, ponerle flores, una vela, porque le está sirviendo, no le agrada a Dios. Porque dice el mismo Señor, a Él solo servirás. Si vas y le limpias un nicho, le está sirviendo. Si vas y le pones flores, le está sirviendo otra cosa. Si vas y le pones una vela, le está sirviendo otra cosa. ¿Y qué dice Jesús en medio de la tentación? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oremos por todos nuestros amados que están haciendo eso, creyendo que agradan a Dios, igual que Pablo persiguiendo a la iglesia, matando cristianos o por lo menos llevándolos a que los condenaran a la muerte. ¿Y qué decía Pablo? Yo sirvo a Dios. Estaba sinceramente equivocado hasta que Dios le dio su salvación. Nadie que se llame cristiano debe de adorar o servir a otro ser. Versículo 10, allí en Apocalipsis 22. Y me dijo el ángel otra vez, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una cosa bien interesante, hay un paralelismo contrario. ¿Cómo paralelismo contrario? O sea, a alguien le plantearon una situación similar, pero contraria. Ahorita lo van a ver. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro del profeta Daniel. Daniel tuvo una revelación también y cuando él tiene esta revelación, recibe también una orden de un ángel y que le dice qué hacer con la revelación. Daniel capítulo 8, versículo 26.
Daniel 8:26. ¿Ya lo tienen? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, Daniel, guarda la visión, porque es para muchos días. Aquí no es obedecer, es guárdala, ciérrala. Así como cuando guardamos la Biblia, que decimos, voy a guardar la palabra de Dios. Sí, la voy a guardar toda la semana en un cajón, que no debe de ser así. Algo así es lo que le está diciendo el ángel a Daniel. Más adelante, capítulo 12, en el versículo 4. Daniel 12:4. ¿Ya lo tienen? Dice así, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La primera parte nos dice bien claro, ¿qué le está diciendo el ángel? Ciérralo, no lo anuncies. ¿Por qué? Porque todavía falta tiempo. Más adelantito, aquí mismo en Daniel 12, pero versículos 9 y 10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los limpios impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No se olviden de esta parte del versículo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero observen, ¿cuál es la orden que recibe Daniel? Guárdalo, no lo anuncies, séllalo. ¿Por qué? Porque todavía falta tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vamos al versículo 10 de Apocalipsis 22, vemos que dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Literalmente el tiempo ya es. La orden que, como les decía, es una referencia contraria. Es el mismo tema, sin embargo, Daniel recibe la orden de sellar la profecía y Juan recibe la orden de anunciarla. Ábrela, díselas a todos, mándasela a las 7 iglesias y de pasada al resto de las iglesias de la historia. Hermanos, no soy alarmista ni tampoco fatalista, no soy profeta ni nada por el estilo, pero saben una cosa, estoy de acuerdo con muchos teólogos cuando dicen que es muy probable que ya falta muy poco tiempo para que el Señor regrese por su iglesia y que se den todos los eventos que hemos estudiado. Algunos llegan a decir que no pasa de 2 o 3 generaciones. Eso ya es demasiado aventurado. Pero el tiempo está cerca. Y eso es lo que debemos anunciar. Y si tú no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo para tu salvación, cuidado, porque cuando llegue el día, si no tienes tu fe puesta en el Señor, lo que va a pasar es que jamás vas a creer. Por lo tanto, predestinado al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Continuemos, dice en el versículo 11. Continúa hablando el ángel. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es durante el tiempo de la gran tribulación. Recuerden, ¿por qué? En la santa ciudad ya no hay más que creyentes. Ya para este tiempo, recuerden, ya es el cielo nuevo, la tierra nueva, ya no hay más injusticia, ya no hay más pecado. Entonces, tenemos que entender esto. Los injustos son los que durante el periodo de la tribulación oirán el evangelio y lo rechazarán, tal como ocurre hoy día. Ahora, Dios no está ordenando el pecado, porque de aquí muchos agarran, pues ya ves, si haces mal, pues sigue haciendo mal. Dios te lo está ordenando a pecar y a gozar que el mundo se va a acabar, literalmente en el contexto del libro. Pero no, Dios no está ordenando el pecado, sino que es un llamado a decidir si vives en la impureza o si sigues a Cristo, o de un lado o del otro, pero decídete ya. No estés coqueteando con el mundo. Si te dices cristiano, no estés coqueteando con el mundo. Es que soy cristiano mundano. O sea, ¿cómo? O eres mundano
o eres cristiano. No hay punto medio. Decídete ya. Y luego la segunda parte dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto está hablando también de creyentes dentro del periodo de la tribulación. ¿Saben lo difícil que sería ser creyente en ese periodo donde el mal está desatado? Si ahorita sentimos que el mal está desatado, ¿se acuerdan cómo va a estar en el tiempo de la tribulación? La tierra va a ser un centro de brujería mundial, con sus bacanales y todos los actos que conllevan, con demonios poblando la tierra físicamente. A ver, mantente fiel en ese contexto. Si a mí me preguntan en el trabajo si soy cristiano y me da pena decirlo, imagínate ser cristiano en ese terrible contexto. De eso es de lo que está hablando. Sostente, sé firme, no importa en el ambiente que estés, hermanos, somos llamados a ser santos. Nada de que, bueno, pues es que la juventud ahora es diferente. No, el principio bíblico sigue siendo el mismo. Bueno, pues es que las parejas se pelean y mejor que vivan juntos 5 años y luego que se casen. No. Bueno, que sean novios, total, está bien. No. No importan los tiempos. El principio bíblico sigue siendo el mismo. Un día un joven bien listo me dijo, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que no hay que fumar marihuana? No, pues si buscas la palabra marihuana, busca la palabra Biblia en la Biblia y no está. Pero el principio bíblico es el mismo. No puedes hacer eso porque tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo, de lo mismo que nadie tiene por qué estarlo manoseando, no tienes por qué estarle metiendo alcohol, no tienes por qué estar besuqueando el cuerpo de nadie, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no eres tuyo, eres de Dios. Simple, sencillo. Y en nuestro contexto decimos, no, es que es bien difícil seguir a Dios. A ver, cuando te estén persiguiendo para cortarte la cabeza, esos hermanos del futuro, igual que los que en el pasado han muerto por su fe, como Juan en la isla de Patmos, exiliado por su fe, eso sí es sufrir por Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero déjenme, me sigo porque si no, no termino. Versículo 12. Otra vez, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, ojo, la salvación sigue siendo por fe. ¿De acuerdo? Aquí otra vez habla el Señor Jesucristo. Salimos del tiempo de la tribulación y ¡pum! Regresamos otra vez a la eternidad futura. Y es cuando el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo vengo pronto, otra vez. No, no quiere decir que en un periodo corto de tiempo, sino que es inminente, de que pasa, pasa, y cuando ocurra, va a ser rápido. La salvación hay por fe, es por fe. No hay otro requisito para ser salvo. Pero observen lo que dice. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Los galardones, las coronas, esas sí son por obras. Observen lo que dice el versículo. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y de repente regresamos en el tiempo otra vez. ¿Por qué? Observen. A todo cristiano le conviene ser bueno. Nos conviene portarnos bien como cristianos. ¿Por qué? Porque entre mejor te portes, más premios vas a recibir. Pero no solo eso. A los inconversos también les conviene. ¿Cómo? Fíjense en esto. La palabra del Señor dice, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Recuerdan el juicio del gran trono blanco? Donde todos aquellos condenados van a recibir la confirmación de su sentencia. Todos aquellos que no ponen su fe en el Señor Jesucristo, allí van a recibir la confirmación de su sentencia. ¿Por qué le conviene a un inconverso portarse bien? ¿Por qué si es bueno que le digamos a alguien que no cree, pórtate bien? Como mi mamá me decía cada mañana durante no sé cuántos años y de todas maneras no lo cumplí.
Ujú. Aún los inconversos les conviene de alguna manera ser buenos, porque en el juicio del gran trono blanco serán juzgados como según sus obras. Recuerdan que van a ser abiertos libros y un libro, los libros de sus obras y el libro de la vida para ver si su nombre está allí. Ujú. Si bien su condenación es segura, el grado de condenación que va a recibir va a depender de su comportamiento en la tierra. No va a recibir el mismo castigo un mentiroso que un asesino. Por eso a los inconversos les conviene también portarse bien. Sí, van a ir al infierno. Y no sé si sea válido decirlo de la siguiente manera, pero entre mejor se porten, su sufrimiento va a ser más llevadero. No sé si eso sea correcto, pero es la manera en que puedo expresarlo. Hermanos, nos conviene portarnos bien como cristianos también. No abusar de nuestra salvación. Total, le pido perdón a Dios después. Yo sé que esto es pecado, pero bueno, que Dios me perdone, lo voy a seguir cometiendo. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. El Señor Jesucristo continúa hablando en el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este versículo es otra demostración de la deidad de Cristo. Cuando nosotros en el capítulo 1 vemos que habla el Padre, se presenta como el alfa, el omega, el principio y el fin. Y aquí Jesucristo se está presentando a sí mismo como ¿qué? Como el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Ahora, ¿qué significa el alfa y la omega? Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Significa que el que habla, es decir, el Señor Jesucristo, es el principio y el fin de todo. Él es la causa absoluta de la historia y la creación, el soberano absoluto del universo. Él lo es todo. El principio y el fin. Es decir, que Cristo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el único autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, el Jehová del Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Porque hay quienes se atreven a decir que son dioses diferentes el del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto no es así. Isaías 44:6, ¿ya lo tienen? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Su qué? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor de todos? Jesucristo. ¿Cómo se llama a sí mismo Jehová? Redentor. Continuemos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Alfa, omega, principio y fin. Otro versículo, para no quedarnos nada más con uno, aunque con uno tenemos, dice en el capítulo 48, versículo 12, también de ahí del profeta Isaías, dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién llamó a Jacob? Jehová. El primero, el postrero, el primero y el último, alfa y omega, Jesús. Jesús es Jehová en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar. El primero y el último. Esto significa que Él es soberano, creador del universo y el sustentador de todas las cosas. El Señor no creó todo y luego se fue y ahí nos vemos. El Señor sustenta su creación. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto lo puedes verificar en los primeros 14 versículos del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Allí está también esa demostración. ¿De acuerdo? Versículo 14.
sigue hablando, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nuevamente, aquí seguimos en el contexto de la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía hay referencia al mal. Y recuerden, hasta después del reino milenial se acaba el mal. Veo, ¿tiene un dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza? Ah, es la luz. Ah, ok. Porque si no, ahí tengo con qué se pase. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas. Qué bueno, yo lavo mi ropa. Vamos a la lavadora. No, no está hablando de eso. Muy felices los que lavan, es decir, que vienen a ser perdonados en Cristo. Esto es por la fe en la obra de Cristo. Lavar sus ropas es una manera de decir bienaventurados los que están en la fe en Cristo y se siguen santificando. Por esto también es que es en eventos del reino milenial. Ahora, poder disfrutar del árbol de la vida que ya es de este lado, recuerdan que se va a disfrutar de los frutos, recuerdan de ese fruto que se va a dar todo el tiempo, todo tipo de fruto, todo el tiempo va a estar dando por la abundancia de la bendición de Dios, que es lo que significa, y las hojas que significan salud para todos, para la ciudad y para sus habitantes, y el acceso a la ciudad tiene que ver con las bendiciones dadas únicamente a los que lavan sus ropas, los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Esto también se refiere a mantenerse firmes y fieles a Jesús en medio de las dificultades. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Nuevamente, para que hablemos en un contexto en el cual existe el pecado, estamos hablando del tiempo en el reino milenial. Donde todos los que entraron al reino serán salvos, pero sus hijos ya no. ¿De acuerdo? Ahora, quiero aquí hacer un detenimiento, hermanos, porque estos pecados es una lista de aquellos que no podrán tener acceso a la santa ciudad, es decir, al cielo. Y son un contraste de aquellos que lavan sus ropas. Ahora, noten la dureza de los textos que veremos y cómo es que nos muestran lo serio que es para Dios el pecado. No hay pecaditos. No hay cositas que le importen más o menos a Dios. Observen, sobre todo la primera, versículo 15. Los perros estarán fuera. Una palabra despreciativa aquí en China y en todos los tiempos. Si te dicen eres un perro, te están insultando por lo general. Del griego kuon. Los hebreos consideraban al perro un animal inmundo porque estaba en contacto con otros animales muertos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Éxodo capítulo 22, versículo 31, que dice, de entrada a su pueblo, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Por lo tanto, si hay un animal muerto, cualquier cosa muerta, ningún judío lo podía tocar, ni tampoco tocar a cualquiera que tocare una cosa muerta, porque quedaban inmundos. También se refiere a sodomitas, entiéndanse, homosexuales. Vamos a Deuteronomio, capítulo 23. Y ojo, decir esto es la razón por la cual es tan importante compartirles el Evangelio. No porque haya que insultarlos, sino porque como cualquier pecador necesitan redención. Y cualquier pecado es redimible. No van al infierno los que practican esto, no van al infierno por eso, van al infierno por incrédulos. ¿De acuerdo? Porque de ahí en fuera todo pecado es perdonable, porque dice primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice Deuteronomio 23? No les había dicho la cita, pero seguramente ustedes ya la vieron.
Deuteronomio 23, versículos 17 al 18. Ahora dejen, llego yo. 23, 17 y 18. Dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Igual de aborrecible, igual de despreciable que la prostitución. Ojo, nuevamente, no se trata específicamente de ello, se trata de que cualquiera que no cree está perdido. Por otro lado, también se le llamaba así a los judaizantes o aquellos que provocaban división en la iglesia. Ojo, aquellos que empiezan con que hay que dividirnos, hay que hacer esto para separarnos, etcétera, la Biblia les llama también de esta manera. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Esta connotación es bien importante porque, hermanos, atentar contra la iglesia es atentar contra el cuerpo de Dios. Dice, ¿qué les dije? Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Filipenses 2, 2 y 3. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No, espérenme, creo que me equivoco. Filipenses, me estoy leyendo el 2. Perdónenlo. ¿Saben una cosa? Los lentes no me ayudan para ver de cerca. Ese es un problema. Una disculpa, por favor. Filipenses 3, 2 y 3 dice: guardaos de los perros. O sea, derecho. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El versículo 3 es la confirmación de que se refiere a los judaizantes. Porque los judaizantes decían: sí, crees en Jesús, pero para terminar de ser salvo, tienes que hacerte la circuncisión. No, eso es mentira, pero eso causa división en la iglesia. Por eso en el versículo 2 dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. De aquellos que tienen excelentes ideas, como decir: bueno, pues podemos partir a la iglesia, o podemos, pues por X me voy, o puedo andar rebotando y puedo andar causando división aquí y allá, porque con la pura acción causan división. Mateo 15, 26 nos muestra también cómo es que los judíos llamaban así a los gentiles. Y con esto quiero cerrar esta parte, porque todavía me falta un poquito. Mateo 15, 26. Y fíjense quién lo dice. Mateo 15, 26. Dice así: respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es el Señor Jesucristo refiriéndose a la mujer cananea. No era de los judíos. Entonces así es como le llamaron. Claro, la palabra perrillo denota otra manera de decir el apodo que se usaba contra los gentiles. Pero lo que tenemos que ver es que en general el perro era un animal despreciable. Cuidado, hermanos. Muchas acciones que serían fáciles de hacer en algún momento atentan contra lo que Dios dice. Regresemos ahí a Mateo, y dale. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, o sea, no tienen acceso a la ciudad santa. Y los hechiceros, por cuestión de tiempo voy a omitir, ustedes van a poder ver la cita, pero yo nada más la voy a mencionar. Hechiceros, del griego pharmakoi, es decir, el que practica hechicería con palabras, hierbas, sustancias. Esto incluye también drogas. Esta práctica está absolutamente prohibida por Dios.
Esto ustedes pueden verlo allí en Éxodo capítulo 22, versículo 18. El siguiente, el versículo continúa, fornicarios. Noten que perros y fornicarios están separados. Fornicarios, del griego pornoi, cualquier inmoralidad sexual, la que gustes y mandes, no le agrada a Dios. Cualquier inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio, como soltero, como casado. Las cositas que hacen entre los novios entran en esto. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Homicidas, del griego phioneis, que quiere decir el que derrama sangre inocente. 1 de Pedro 4, 15. Idólatras, del griego eidolotrai, rendir culto a cualquier otra persona o cosa que no sea Dios. 1 Corintios 5, 11. Y saben una cosa, si se han fijado en este texto, hay mucho énfasis en la idolatría. Es de las cosas que más ofenden a Dios. Y luego dice, aquel que ama y hace mentira. Amar y hacer están en presente. Esto significa que se refiere a quienes tienen como hábito en sus vidas mentir. Con algo tan sencillo como llaman por teléfono y dile que no estoy. Eso le desagrada a Dios. ¿Y una mentirita blanca? Hasta te las tienes que ingeniar para ver cómo decir las cosas sin mentir, como cuando se organiza una fiesta sorpresa. ¿Verdad, Monse? ¿Te acuerdas? Tenemos un asunto que tratar aquí con Monse. No le estoy mintiendo, nada más no. Teníamos que traer a Mark aquí para su cumpleaños, ¿te acuerdas? El punto es, no puedes tener acceso al cielo si practicas esto constantemente. La mentira también. Juan capítulo 8, versículo 44, acompáñenme. Prometo que ya vamos a terminar. Juan 8, 44. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay mentiras cristianas, hermanos. Mentira es mentira. Se acabó. Duro. Esto es duro. Porque saben una cosa, hay un contraste. Y si tú estás escuchando esto y no has puesto tu fe en Jesucristo, escucha. Este mensaje es para ti. El contraste es que Satanás es padre de la mentira. Y si eres mentiroso, entonces estás actuando como tu padre. ¿Quién? Satanás. ¡Wow! Pero, ¿qué dice más adelante Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad absoluta, Cristo, en contraste con la mentira absoluta, Satanás. No significa que pueden competir Cristo y Satanás, porque Satanás es una criatura y Cristo es Dios. Pero si tú no has creído, reconoce que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al cielo si no es por medio de la fe en Jesucristo. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu verdad. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y Padre, te rogamos por todos nuestros seres amados que están metidos en muchas de estas cosas que vimos, Señor. La lista es grave, pero tú eres claro. La mentira, el pecado no te agrada, punto. Lo pongamos como lo pongamos, lo disfracemos como lo disfracemos. Y Señor, pon en nosotros un afán de seguirnos santificando, como vimos ahí, bienaventurados los que lavan su ropa. Qué hermosa alegoría, Señor, porque la limpieza se demuestra sobre todo en la ropa, Señor. Pero que sea la limpieza de nuestras vidas, de nuestros corazones, obedeciéndote a ti siempre, porque tú eres el único digno de honra y gloria.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.